Hablar de los expedientes secretos del Palacio de Miraflores es adentrarse en un laberinto de historia oficial, leyendas urbanas y documentos desclasificados que pintan una realidad muy distinta a la de los libros de texto. Más allá de la fachada protocolar, la sede del poder en Venezuela ha guardado secretos que van desde lo místico hasta lo puramente estratégico. Aquí te presento algunos de los ángulos más oscuros y menos discutidos. 1. El esoterismo y el poder invisible. Uno de los expedientes más comentados, pero menos documentados oficialmente, es la influencia de prácticas esotéricas en la toma de decisiones. La habitación de los rituales. Se dice que varios mandatarios han reservado espacios específicos para consultas con videntes, babalaos y guías espirituales. El traslado de los restos de Bolívar. En 2010, la exhumación de Simón Bolívar generó teorías sobre rituales de palería destinados a consolidar el poder eterno a través de los huesos del Libertador. 2. La red de túneles y escape. Miraflores no es solo lo que se ve sobre el nivel del suelo. Existe una infraestructura subterránea diseñada para la supervivencia extrema, conexiones ocultas. Se habla de túneles que conectan el palacio con el cuartel de la montaña y otros puntos estratégicos de Caracas. Búnkeres de alta tecnología. Espacios blindados con sistemas de comunicación independientes del exterior, diseñados para resistir asedios o bombardeos. 3. Los archivos de hierro de la inteligencia. Lo que no quieren que sepamos suele estar guardado en las oficinas de inteligencia que operan bajo sombra. Vigilancia interna. Expedientes detallados no solo de opositores, sino de los mismos aliados. El control en Miraflores se basa en saber quién podría traicionar a quién. Finanzas paralelas. El uso de partidas secretas y fondos no auditables que han servido para operaciones de influencia internacional y control social interno. 4. Sucesos sin explicación, el lado paranormal. El personal de seguridad y mantenimiento ha alimentado por décadas el expediente de lo sobrenatural en el palacio. Apariciones históricas, relatos sobre el fantasma de Joaquín Crespo o ruidos de cadenas en los pasillos más antiguos. La maldición de la silla. Una creencia popular de que quien se sienta en la silla presidencial sin estar destinado o protegido, termina en tragedia, exilio o prisión. Nota de reflexión. Muchos de estos expedientes caminan por la delgada línea entre la realidad geopolítica y el mito popular. Sin embargo, en un sistema donde la transparencia es escasa, el mito a menudo se convierte en la única herramienta de la sociedad para explicar lo inexplicable. Para profundizar en este lado oscuro, es necesario poner la lupa sobre personajes y momentos clave donde la realidad superó a la ficción. Aquí te presento 3 de los expedientes más densos y polémicos de la historia reciente y pasada en Miraflores. 1. El expediente de la santería en las Fuerzas Armadas. Este es quizás el secreto mejor guardado y, a la vez, el más visible. Se dice que desde finales de los 90, la influencia de rituales de origen afrocubano permeó la estructura de mando. El objetivo no era solo religioso, sino de fidelización. Se dice que se utilizaban ritos de iniciación para crear vínculos de lealtad inquebrantables entre oficiales y el alto mando. Lo oculto. Muchos analistas sugieren que esto sirvió para crear una inteligencia espiritual, donde se detectaban traiciones antes de que ocurrieran, basándose en la confesión y el miedo al castigo sobrenatural. 2. Juan Vicente Gómez y la bruja de Miraflores. Mucho antes de los tiempos modernos, el benemérito ya manejaba sus propios expedientes oscuros. El control total, Gómez no solo usaba a la Sagrada, su policía política, para aterrorizar. Se dice que consultaba frecuentemente a videntes para saber quiénes conspiraban en su contra. El aislamiento. Vivía obsesionado con la seguridad, convirtiendo a Miraflores en una fortaleza donde nadie entraba sin ser escaneado por su red de informantes, conocidos como loros, que estaban ocultos incluso en las paredes del palacio. 3. La partida secreta y el caso de los fondos de seguridad. En la década de los 90, un expediente sacudió los cimientos de la silla presidencial, el uso de los 250 millones de bolívares de la partida secreta que llevó a la destitución de un presidente, Carlos Andrés Pérez. Lo que no se dijo, más allá del juicio público, este expediente reveló cómo Miraflores financiaba operaciones de seguridad en otros países, como Nicaragua bajo cuerda, algo que sigue siendo una práctica común pero negada sistemáticamente por el poder central. ¿Cómo operan hoy estos secretos?
Hoy en día, el lado oscuro se ha digitalizado. El control ya no es solo por túneles o rituales, sino a través de 1. Salas de situación. Centros de monitoreo de redes sociales y comunicaciones privadas que operan 24/7 dentro del complejo. 2. Asesores externos. La presencia de agentes de inteligencia extranjeros que tienen oficinas propias dentro de Miraflores, a las que ni siquiera los ministros venezolanos tienen acceso. Vamos a profundizar en estas dos vertientes que, aunque parecen opuestas, una mística y la otra de ingeniería, convergen en un solo objetivo: la preservación del poder a toda costa. Y el expediente de los huesos, ritualismo y los restos de Bolívar. La exhumación de Simón Bolívar en julio de 2010 es uno de los eventos más enigmáticos de la historia moderna de Miraflores. Lo que se presentó como una investigación científica para determinar si el Libertador fue envenenado, oculta capas mucho más oscuras. La ceremonia de medianoche, la apertura del sarcófago ocurrió en horas de la madrugada, un detalle que para los expertos en esoterismo no fue casual. Se dice que se realizó bajo protocolos de la Regla de Palomonte, un culto de origen congo donde los huesos de los muertos, especialmente los de figuras poderosas o enfumbes, son utilizados para otorgar protección y dominio al portador. La reliquia perdida. Ha circulado por años el rumor de que no todos los restos regresaron al Panteón Nacional. Se especula que ciertas falanges o fragmentos óseos fueron trasladados a una sala de poder, dentro de Miraflores, para servir como amuletos de legitimidad política y espiritual. La consecuencia mística. En el imaginario popular venezolano, se habla de la maldición de la exhumación. Muchos señalan que varios de los presentes en aquella apertura murieron en circunstancias extrañas o sufrieron enfermedades terminales en los años siguientes, lo que alimentó el miedo al lado oscuro de manipular restos sagrados. 2. El expediente de las sombras, la arquitectura del escape. Miraflores ha sido diseñado y rediseñado para ser una ratonera para los enemigos y una salida de emergencia para sus ocupantes. Los túneles no son solo leyendas, son una necesidad táctica en un país con una historia de golpes de Estado. El eje Miraflores-Cuartel de la Montaña, se ha documentado la existencia de un corredor subterráneo que atraviesa parte del centro de Caracas. Este túnel permitiría al mandatario de turno abandonar el palacio en caso de un asedio terrestre y aparecer en la zona del 23 de enero, un bastión de defensa civil armada, colectivos. La conexión con el metro. Existe un mito persistente sobre un acceso directo desde el palacio hacia la red del metro de Caracas, específicamente hacia la línea 1. Esto permitiría una evacuación rápida hacia zonas más alejadas o hacia hangares privados. Búnkeres de fabricación rusa-irlandesa. Durante la última década, se dice que empresas extranjeras han reforzado los sótanos de Miraflores. Estos nuevos búnkeres están equipados con 1. Sistemas de filtrado de aire NBR, nuclear, biológico y químico. 2. Suministro independiente de agua y energía para resistir meses de aislamiento. 3. Cámaras de comunicaciones encriptadas conectadas directamente con satélites que no dependen de la red nacional. El punto de unión, el control total. Lo que no nos dicen es que ambos métodos buscan lo mismo, la invulnerabilidad. Mientras los túneles ofrecen una salida física, los rituales buscan una salida o protección espiritual. Es una gestión del poder que no confía solo en los soldados, sino también en lo invisible. Dato perturbador. Algunos ex empleados de mantenimiento han afirmado que en los planos más profundos del palacio, donde se cruzan los túneles antiguos con los nuevos búnkeres, se han encontrado restos de sacrificios animales, lo que confirma que la arquitectura y el ritualismo conviven en el mismo espacio. Para dar continuidad a este descenso a las profundidades de Miraflores, debemos conectar los hilos. ¿Quiénes construyen estos refugios? ¿Y qué les sucedió a quienes ignoraron las advertencias de este lugar? Aquí entramos en el terreno de la geopolítica de sombras y la justicia interna del palacio. 3. Los arquitectos de las sombras, asesoría extranjera en el subsuelo. Lo que el ciudadano común no sabe es que la modernización de la seguridad de Miraflores no ha estado en manos venezolanas. Se ha confiado la vida de los ocupantes a potencias con intereses estratégicos. La Ingeniería de Seguridad Cubana, G2, son los verdaderos custodios del anillo más íntimo.
Ellos rediseñaron los protocolos de entrada y salida, instalando sistemas de escaneo biométrico ocultos en marcos de puertas y pasillos que detectan el ritmo cardíaco y los niveles de estrés de los visitantes para identificar posibles magnicidas antes de que actúen. El soporte ruso e iraní. Se dice que ingenieros de estos países fueron los encargados de blindar los túneles contra ataques de pulso electromagnético (EMP) y de instalar tecnología de espacio profundo. Esto permite que, incluso si Caracas queda a oscuras o sin comunicaciones, Miraflores pueda seguir operando sus drones y sistemas de defensa satelital desde el subsuelo. IV. Expediente de los desterrados, los que desafiaron la silla. La historia de Miraflores es también la de una silla maldita. Existe un expediente no escrito sobre lo que sucede cuando un ocupante pierde el favor de las fuerzas, místicas o políticas que protegen el palacio. El caso de la huida desesperada. En 1958, Marcos Pérez Jiménez tuvo que abandonar el palacio hacia la Vaca Sagrada, su avión, dejando atrás maletas llenas de dinero y documentos. Se dice que el palacio lo expulsó cuando sus propios aliados esotéricos le advirtieron que el tiempo se había agotado. Desde entonces, se cree que el fantasma de la traición ronda cada pasillo. La caída de los elegidos, quienes han intentado reformar el palacio o limpiar sus sombras, suelen terminar mal. Ministros que descubrieron más de la cuenta sobre las partidas secretas o las cámaras ocultas terminaron en el exilio o en cárceles como el Helicoide, bajo cargos fabricados, para asegurar que los secretos del subsuelo no salieran a la luz. V. Lo que no quieren que sepamos. El Centro de Monitoreo Cerebro. Ubicado en uno de los niveles más restringidos, existe un centro de datos que supuestamente procesa información que no pasa por los ministerios. 1. Perfilado psicológico. Archivos detallados sobre las debilidades, vicios, deudas, amantes, de cada figura pública relevante en Venezuela. Es el expediente de extorsión, que garantiza que nadie se rebele. 2. Interceptación directa. Se rumorea que desde Miraflores existe una puerta trasera a los principales proveedores de Internet del país, permitiendo leer conversaciones en tiempo real de objetivos específicos sin orden judicial. La conexión final. El palacio como entidad viva. Lo más oscuro de estos expedientes es la idea de que Miraflores ya no es solo un edificio, sino una entidad que consume a quien se sienta en la silla. Los túneles de escape y los rituales con huesos son, en última instancia, una manifestación del miedo. El miedo a perder el poder y el miedo a lo que acecha en la oscuridad de los mismos pasillos que ellos construyeron. Dato de cierre. Se dice que hay una habitación en el ala noreste que permanece cerrada bajo llave desde hace décadas. Nadie entra, ni siquiera el personal de limpieza más antiguo. Se rumorea que allí se guardan los testamentos reales y las verdaderas actas de nacimiento y defunción de quienes han marcado el destino del país.